Hola, vamos a hacer un experimento. Pongamos que en el vaso de precipitados de arriba, ¿vale?, tenemos agua. Y en el de abajo, aunque parezca que no, pues tenemos aceite. Vamos a ver si coloco un color amarillo aquí. Tenemos aceite, está un poquito más amarillo, ¿vale? Tenemos aceite en el de abajo. En ambos casos tengo una masa, pongamos, de 100 gramos. Bueno, aquí se ve bastante más, pero pongamos que son 100 gramos, es decir, la misma masa de aceite. Y al inicio los dos pues están a una temperatura de 20 grados, ¿vale? T1 son 20 grados. Pongamos que en los dos casos tengo aquí metido un termómetro, ¿vale? Termómetro con el que puedo ir midiendo la temperatura. Y empiezo a medir. Bueno, al comienzo los dos están a 20 grados. Sin embargo, al cabo de 10 minutos, cuando han pasado 10 minutos, vuelvo a mirar la temperatura de mis dos termómetros y que veo pues que el agua, tras 10 minutos, está a 50 grados. Sin embargo, en el caso del aceite, pasados esos 10 minutos y aportando exactamente el mechero la misma cantidad de calor, mido la temperatura y el aceite, pongamos que está a 80 grados centígrados. ¿Qué ha pasado? Tengo la misma masa, en este caso de agua, en este caso de aceite. Lo he dejado al mismo tiempo, en los dos casos 10 minutos. Sin embargo, en un caso el agua ha llegado a 50 grados y en otro caso ha llegado a una temperatura mucho mayor. ¿Por qué ocurre esto? Porque algunas sustancias, aportándoles la misma cantidad de energía, en este caso con el mechero, pues unas suben mucho más de temperatura y sin embargo otras suben mucho menos. Bueno, pues esto depende, obviamente, qué es lo que cambia de un caso a otro. Pues este es agua y esto es aceite, son sustancias diferentes y estas sustancias, cada sustancia tiene una característica distinta que se llama calor específico. Calor específico. ¿Y qué es el calor específico? Bueno, de una sustancia. Por cierto, se denomina con la letra C y un subíndice E. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 kilo de una sustancia para que su temperatura aumente 1 grado Kelvin. ¿Vale? Las unidades del calor específico en el SI, las unidades son julios por kilo por grado Kelvin. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir, es decir, el calor específico, vuelvo a repetir, es la cantidad de calor para que 1 kilo de una sustancia aumente de temperatura a 1 grado. A unas sustancias habrá que suministrar más calor para que aumente 1 grado la temperatura y a otras menos. Como decíamos, el calor específico es algo característico de las sustancias, de las fuerzas que existen entre sus partículas y varía con el estado físico en el que esté. Entonces vamos a anotar aquí como particulares del calor específico, que es una característica de la sustancia, es decir, es característica del agua, es característica del aceite, del aluminio, del vidrio, de lo que sea, es característica de la sustancia en sí misma y varía según su estado físico.
¿vale? Habiendo definido lo que es el calor específico, entonces sí que ya podemos entrar a poder entender completamente el fenómeno que veíamos antes con los dos mecheros. Es decir, con todo esto y sabiendo el calor específico podremos saber y sabiendo el calor específico de las sustancias, pues sabremos calcular la temperatura que adquieren mediante la siguiente relación. Fijaos, el calor que se comunica a un cuerpo mediante el cambio de temperatura que experimenta es igual a la masa de esa sustancia o de ese cuerpo por el calor específico por la diferencia de temperaturas, es decir, la temperatura que tiene al final menos la temperatura que tiene inicial. También se expresa como masa por calor específico por delta de temperatura o diferencia de temperatura. ¿Vale? En el ejemplo anterior, por ejemplo, el calor que estábamos aportando era constante, la masa era constante, habíamos puesto 100 gramos de cada sustancia, sin embargo la sustancia era diferente, el calor específico del agua es diferente que el del aceite. La temperatura inicial era la misma, ¿vale? Que era 20 grados. La temperatura final era diferente, ¿por qué? Porque el calor específico es diferente. ¿Vale? Entonces, mediante esta relación, que es muy importante que recordéis, se van a plantear un montón de problemas, es decir, pues por ejemplo, dándoos el calor, la masa, el calor específico y la temperatura inicial, os preguntarán la temperatura final, o dándoos, bueno, se pueden hacer multitud de cálculos diferentes sabiendo esta relación. ¿Puede el calor tener valores negativos? Sí, y esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a ver. Un cuerpo absorbe calor cuando T2 es mayor que T1 y por lo tanto que implica que el calor es mayor que 0. Así el cuerpo está absorbiendo calor. Era el caso de lo que estábamos viendo, el agua o el aceite que calentamos. Sin embargo, puede que el estudio lo estemos haciendo en un cuerpo pues que ocurre lo contrario, que cede calor. Cede calor. Por ejemplo, en el caso de la taza con café que se enfría, ¿de acuerdo? En este caso, la temperatura 2 es menor que la temperatura 1. En ese caso, el valor del calor que nos salga va a ser menor que 0. Entonces, es muy importante cuando hagáis cualquier problema que os fijéis en si el cuerpo del que estáis analizando gana o pierde temperatura, ¿vale? Absorbe o cede calor, porque en función de eso os tiene que salir un valor positivo, un valor del calor mayor que 0 o menor que 0. Y es una pista para saber si el ejercicio ha sido bien resuelto o no.